Estimados alumnos, buenas tardes. Vamos con los últimos textos que nos quedan por ver de la unidad número 2, en donde nosotros la semana pasada nos metimos en el mundo de las representaciones, trabajamos el texto de Sabater, trabajamos las ideas de Delval para tener como los fundamentos psicológicos que nos ayudan a entender cómo emerge una inteligencia simbólica en la condición humana. Y ahora nos vamos a referir a estos dos textos, tanto el de Laura de Betach, El camino lector, como algún pedacito del texto de François Dolto, que quizás ejemplifique en la historia de esta psicoanalista el valor que tuvo también la palabra, los símbolos a la hora de ir marcando su proceso de desarrollo. Y bueno, y la propuesta de Laura de Betach también es como muy linda como escritora, que es el hacernos pensar a cada uno de nosotros también como lectores. Así que vamos a compartir la lectura, como hicimos con el texto de Sabater, compartir la lectura y compartir las reflexiones que vayan emergiendo. Este texto a mí me encanta. Este texto de Laura de Betach me parece precioso. Un camino más cercano de lo que se cree. Quiero transmitir estas ideas desde innumerables experiencias realizadas con docentes de distintos puntos del país en busca de su formación como lectores. Y también desde mi experiencia de escritora inmersa en las incertidumbres sociales actuales. Todas las épocas son de incertidumbre. La incertidumbre es parte de la condición humana. Cuando lleguemos más adelante en otros capítulos veremos que la incertidumbre es constitutivo de nuestra condición, por el hecho justamente de ser una especie abierta, a diferencia de otras especies. Esa apertura hace que también parte de la condición humana sea la incertidumbre. Quien escribe comenta con su obra lo que le toca vivir, aunque a veces no nombre directamente nada reconocible como propio. Esa obra, ese comentario puede ser para el escritor el resultado de una exploración, una búsqueda de respuestas, una sonda disparada al infinito. Y puede ser también la misma exploración, la misma búsqueda, la misma sonda que el lector tiene para lanzar hacia un texto. Me interesa que cada persona logre tener una visión panorámica de lo que es la construcción de su camino lector. No existen lectores sin camino y existen pocas personas que no tengan un camino empezado, aunque no lo sepan. Es importante reconocer la existencia de los textos internos. Todo lo que uno percibió, escuchó, recibió por distintos medios, cantó, copió en cuadernos, garabateó, etc. La mayoría de las veces, por diversas circunstancias de la vida, llámense falta de memoria, prejuicios, falta de espíritu lúdico o porque simplemente la cultura en la que vivimos no estimula esa manera de leerse, dejamos este bagaje interno sin considerar. El camino lector personal no es un camino de acumulaciones ni es un camino recto. Consta de entramados de textos que vamos guardando. Unos van llamando a otros y en ese diálogo de la persona con el texto se teje una trama propia, un piso para el viaje que no es difícil de hacer crecer una vez que se descubre y se valoriza. Muchos de nosotros nos percibimos como no lectores y la ansiedad por llegar a ser lectores, por cumplir con imperativos no siempre claros, nos lleva a contabilizar solo lo que leímos o no leímos según cánones escolares o académicos generados en base a normas discutibles. Me detengo acá un poquito porque me parece que acá ya es interesante lo que nos está diciendo. Ella está poniendo en valor, más que ponerse como en una posición moralista de quiénes son lectores y quiénes no. Oh, este mundo no tiene gente que lea, qué mal está leer, qué mal está no leer. Más que ponerse como en una posición moralista con respecto a la lectura, como algo supuestamente que es un bien y todos debiéramos de practicar,
Lo que está poniendo en tensión es cómo se han construido ciertos cánones, ¿sí? Acá está hablando de cánones, es decir, cánones escolares, cánones académicos, que son discutibles, ¿sí? Que son altamente discutibles. Si nosotros solamente nos rigiéramos por cánones academicistas, como pueden ser los universitarios, como pueden ser los del discurso escolar, quedaría como fuera de la definición de un lector muchísimas personas, y todos nosotros tenemos un trayecto ya realizado, porque somos seres intus legeres, inteligentes, intus legeres, y leemos nuestros contextos. Eso es la inteligencia. Sin embargo, la mayoría de las personas no carecemos de lecturas realizadas si ampliamos los conceptos de lectura y lector. Ampliar los conceptos, no quedarse con el canon escolar o con el canon académico de lo que significaría ser un lector. Ampliar el concepto de lo que entendemos por lectura y lector. Permanentemente hacemos diversas lecturas de la realidad, o a través de la escucha, o en situaciones no formales que no se valoran por considerarse asistemáticas o eventuales. Algún texto que nos impactó, fragmentos de poemas o poemas enteros, frases que quedan en la memoria, lecturas imprecisas que no recordamos pero que ocupan espacio e intervienen en la dialéctica entre el lector y el texto. Me refiero a la más elemental de las escrituras y la más elemental de las lecturas. La escritura y la lectura del trazo que nos enlaza a unos con otros, del vínculo que cada ser humano va entablando con otros seres, y también de la multiplicación de estos vínculos que forman redes y tramas en la vida de las personas. Cada gesto que un individuo hace puede ser leído, generar palabras que lo nombren, generar una escritura. Por eso interesa el lenguaje anterior, la escritura anterior, la lectura anterior a la palabra. Cuando llegamos a la hora de las nanas, ya hay un pequeño mundo de trazos, de vínculos posibles de ser leídos, escritos a través de lo sensible. Trazos que después se van entramando en redes. Julio Cortázar en Rayuela nos ilumina al respecto. Pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos poco a poco perdidos, no heredados, caídos uno tras otro del árbol del tiempo. Esta noche encontré una vela sobre la mesa y por jugar la encendí y anduve con ella en el corredor. El aire del movimiento iba a apagarla. Entonces vi levantarse sola mi mano izquierda, ahuecarse, proteger la llama con una pantalla viva que alojaba el aire, mientras el fuego se enderezaba otra vez, alerta. Pensé que ese gesto había sido el de todos nosotros durante miles de años. Pienso en esos objetos, esas cajas, esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar. Vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra a sus muertos y guarda las llaves. Solo en sueños, en la poesía, en el juego, encender una vela, andar con ella por el corredor, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto, que vaya a saber si somos. Quizás el recuerdo de esos textos y esos juegos nos llenen de ambivalencias, de amedrentadas sonrisas, porque después de todo es el pasado, es la primera edad que uno tuvo. Eso existe con fuerza y valor fundante. Darle valor a las cosas pequeñas que nos formaron, a lo que creemos que no vale, dejar filtrar en la escritura lo elemental, trabajar esa materia toda. Con ella, urdir las tramas, basar allí las tramas de los vínculos sociales. Por eso me interesa especialmente de la construcción del camino lector, que cada individuo va realizando de diversas maneras a través de la vida. Camino que para configurarse necesita contar con espacios internos, con disponibilidades abiertas. Estas construcciones, estos espacios, resultan siempre fortalecidos a través del juego con las palabras y la mayor variedad de prácticas realizadas
con ellas. Cuando el deseo de leer nos toca el hombro, quizás sucede porque tenemos instalados deseos previos en relación con las palabras de otros, ordenadas en un texto. Tal vez, cuando recurrimos a los textos, buscamos algo desconocido, algo que se nos plantea como un puente hacia cosas ocultas, y eso no puede resultar temible, pero a la vez estimulante para la curiosidad, para satisfacer apetencias que se van generando en los movimientos del ánimo. Aparecen entonces emociones nuevas, inquietudes que empiezan a habitarnos y no nos abandonan, interrogantes. Es allí cuando apelamos a la relectura para reincidir en esas emociones ya experimentadas, para desentrañar misterios, para satisfacer nuevas apetencias que van surgiendo por el camino que avanza con nosotros. Textos internos, textos externos. ¿Qué hacemos con ellos? Nos impulsan a vivir globalmente en estas épocas de cambios, de fuertes contrastes, de dominios injustos. Pero los significados más profundos se codifican con las personas que tenemos al lado. Los sentidos se construyen en la vida cotidiana y transitamos así hasta el propio secreto, el propio silencio, la privacidad y la autonomía tantas veces temidas y por las que no peleamos a veces lo suficiente. Para propiciar el encuentro de estos dos mundos, el personal y el colectivo, me pareció interesante tomar como eje de trabajo la exploración de cómo se van configurando en cada persona los trayectos de lectura. Me detengo un poquitito porque acá yo creo que hay como un punto importante que yo me gusta como recalcar, que es que ahí uno empieza a ver cuál es la función de la literatura en algún punto. Es decir, esa producción que siempre va a posibilitar el ir poniendo en palabras, que es lo que hacen los escritores, ir poniendo en palabras experiencias universales, experiencias emocionales, experiencias que son del orden del fenómeno humano, que siendo universales, en cada uno de nosotros también se particularizan. ¿Sí? Entonces por eso es que yo creo que la Laura de Betach todo el tiempo está haciendo este juego de cómo es ese pasaje tan desde una perspectiva contextualista dialéctica, aunque ella no lo puede enunciar con esas palabras ni la piensa en esas palabras, pero que es como la construcción que uno va a hacer y que uno en algún punto va a ser un entramado también con esa realidad social con la cual nos constituimos, con esos otros con los cuales nos constituimos, con las palabras que esos otros, con las cuales los otros nos bañan a nosotros desde que llegamos al mundo, con las historias que nos cuentan, con los relatos que nos hacen, ¿sí? Entonces es comprender que va en esa relación entre lo individual y lo colectivo. Es decir, que el desarrollo humano es esa como interjuego entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo grupal, entre el yo y el nosotros. Entonces, para propiciar el encuentro de estos dos mundos, el personal y el colectivo, me pareció interesante tomar como eje de trabajo la exploración de cómo se van configurando en cada persona los trayectos de lectura. Trayectos que finalmente se convierten en caminos, en recorridos siempre renovables que se entraman con lo construido por cada persona apenas abre sus sentidos al mundo. Y me pareció fundamental instalar esta problemática en la relación docente-escuela. El ser escritora y a la vez docente me ha llevado siempre a buscar vasos comunicantes entre ámbitos difíciles de conciliar como lo son la institución escolar y la literatura. Interesante lo que está planteando, ¿sí? Ella es docente pero también es escritora, entonces ella percibe que son ámbitos a veces difíciles de conciliar, el mundo escolar y la literatura. El mundo escolar puede hasta hacer de la experiencia de la adquisición de la lengua un evento traumático. Nos puede alejar del placer de la lectura, en tanto también cuestiones muy impuestas y muy alejadas de posibilitar una apropiación si no es a partir de ciertos cánones que a veces son muy rígidos de los sistemas escolares. Entonces, la institución escolar
Y todo aquello que tenga que ver con el arte, las realizaciones con tiempos propios, la expresión de emociones, el libre juego de la sensibilidad personal. En definitiva, la búsqueda de esos vasos comunicantes expresa el deseo de construir un espacio de encuentro para la escuela y para la literatura, el deseo de que nuestras ópticas puedan ser más abarcativas y capaces de cambiar los ángulos de mirada. No podemos soslayar la agobiante noción de dificultad para cualquier realización que nos dan las políticas estructuradas para el bienestar de pocos, los repartos injustos, el malestar que generan esas situaciones en los ciudadanos. Por eso, en un país donde la educación y la cultura tienen un presupuesto mínimo y las políticas al respecto distan de ser una construcción colectiva, creo que cualquier reflexión sobre el tema tiene que partir de la necesidad de una educación permanente y de la participación del docente y de toda la comunidad en los proyectos. De la época en que Laura de Betache escribe este texto a la actualidad ha habido cambios interesantes en el sistema educativo. Sí, ha habido cambios interesantes en el sistema educativo. Hoy, por ejemplo, en el año en que ella escribe esto, por ejemplo, todavía no existía la idea del PEG, el proyecto educativo institucional que empezaron a construir cada una de las escuelas a partir de ciertas modificaciones en los sistemas educativos, ¿no? Con sus pros, con sus contras, con avances, con retrocesos históricos, bueno, todos los contextos de época siempre inciden mucho en esto, pero en este punto yo creo que ha habido algunos cambios que pueden ser interesantes en dirección a lo que ella postula. Construcción colectiva, que cualquier reflexión sobre el tema tiene a partir de la necesidad de la educación permanente, la participación del docente y toda la comunidad en los proyectos. Quiero que instalemos en esta convocatoria nuestras reflexiones de educadores, escritores, artistas, alumnos, lectores, pero sobre todo de ciudadanos y de personas capaces de detectar y destacar los aspectos y quehaceres que aparecen como positivos en nuestro campo, como posibles prácticas alternativas dignas de ser tomadas en cuenta para hacerlas crecer. Por eso es importante instalar algunos interrogantes que nos atañen a todos. ¿Cómo calzan la literatura, la lectura de poesía y ficción, el arte en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en el espacio cultural para los chicos, en el espacio escolar actual, en la formación de los docentes? ¿Qué cosas se limitan bajo la definición de no adecuadas? ¿Cómo ampliar esos espacios para que la literatura entre de otra manera y cumpla con su función de abridora de caminos? ¿Cómo hacer para que los motivos válidos para rechazar o aceptar un texto literario no sean la longitud, la complejidad de cualquier tipo, lo que se presume inconveniente según edades prefijadas, lo considerado poco accesible, triste o muy movilizador, según las miradas más tradicionales o estrechas de los adultos? ¿Podemos pensar en la posibilidad de un cambio? En los últimos años, al retomar la docencia desde la capacitación, volví a los vaivenes del desaliento, pero con mucha mayor fuerza, a recoger como alimento un número de hechos que corroboraban el sentido de mis búsquedas de 40 años de docencia y también de ejercicio de la escritura. Quizás hoy lo posible vaya surgiendo de experiencias pequeñas, individuales y de grupos aislados entre sí, de lugares asistemáticos y de los sistemáticos no muy presionados por el deber ser ni por la búsqueda de resultados espectaculares o inmediatos, de los medios rurales, de uno o dos maestros en cada escuela con autoridades permisivas, interesadas o indiferentes, pero que dejan hacer, de muchos bibliotecarias, bibliotecarios que supieron crear un espacio distinto. Yo me detengo un poquitito acá. Estamos en la página que dice 23. Página 23. Yo cuando veo estas cosas, fíjense qué interesante. Este juego que ha hecho de muchas bibliotecarias, muchos bibliotecarios, y yo no sé, después voy a revisar en la bibliografía a ver de qué año es que escribe
este texto, pero para mí esto es casi como cómo van emergiendo en la cultura temáticas que de la mano de una escritora como Laura de Betach, hoy por hoy es uno de los grandes debates, es decir, cómo enunciar en el lenguaje la diferencia de los géneros, o cómo revisar ese modo de enunciación a partir del género masculino como lo genérico. Entonces fíjense cómo en un texto que es antiguo, ya ella está escribiendo de un modo que está empezando a abrir como una puerta a un cambio que sea un cambio cultural. Bueno, eso hacen los artistas también. Si Laura de Betach es una escritora. Entonces digo, ella también con sus palabras está empezando a armar grietas en el orden que es el orden cultural. ¿Sí? No está hablando de eso ella, pero eso es lo que yo ya estoy observando en cómo ella está escribiéndolo acá, con esto de muchas bibliotecarias, muchos bibliotecarios. Y no se quedó atrapada en el genérico del muchos bibliotecarios. Interesante. De artistas y escritores que a partir de 1984, finalizada la dictadura, pudimos acercarnos a una escuela más abierta y ofrecer experiencias desde otros puntos de vista, estimulando otras conciencias y otros deseos en niños y adultos, de chicos que piden y reclaman, de adultos que responden o no responden. Pensemos en los que responden. Hay en ellos una actitud de intención, de limpiar el campo de juego. Toman conciencia de carencias y deseos. Reconocen no haber descubierto los libros hasta que les tocó leer con los chicos. Reconocen haber descubierto experiencias distintas. Así lo manifiestan y se muestran animosos para transitar por un camino nuevo. Manifiestan el deseo de leer también diversos textos para ellos y no solamente literatura para niños. Se les abre un mundo frente a descubrimientos como que la poesía no es solo palabra ornamental y que tanto las lecturas furtivas como la escritura privada e informal que realizaron a lo largo del tiempo tuvieron para ellos un valor formativo. Y así, escuchando, una se entera de que en variados y pequeños lugares se deja de lado y se cuestiona el antiguo pero vigente esquema de cuentos con personajes infantiles que aprenden todo el tiempo solo lo que quieren sus mamás o sus maestras, cuyas experiencias propias son negadas y castigadas en nombre de la dulzura protectora. Que hay lugares donde las bibliotecas y las aulas se musicalizaron con las preguntas de Neruda o las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, en los que hay espacio, luego de dudas y discusiones, para que el topito virolo averigüe qué es esa cosa maloliente de sospechoso color marrón que le cayó sobre la cabeza, o Cándido desaparezca en la propia nariz del lector en una ingeniosa propuesta visual, donde el tatú puede morir y anudar nuestras gargantas sin que eso tenga un signo negativo, donde hay protagonistas que venden estampitas en el subte y se instalan también vivencias de una niña diferente, aislada de su medio. Y ningún lector tiene que pagar con trabajos prefijados, salvo la libre expresión de su asombro, de su inquietud o el ejercicio del silencio. Y repito esa frase porque a mí me parece muy interesante y esto me hace acordar mucho a cuando tuvimos la visita de Mempo Giardinelli años atrás en la escuela de bibliotecología, ya deben haber pasado como 6 años. Muy interesante las charlas que dio Mempo Giardinelli, un escritor chaqueño, pero que tiene sus vínculos con Córdoba, porque tenía afinidad con un escritor de Río Cuarto, que vivió más de 100 años, Juan Filloy. Entonces él tenía cierta afinidad con él, entonces también tuvo muchas experiencias acá en Córdoba. Y él en una charla que hizo acá en Córdoba
nos hablaba del dar de leer, sí, de la experiencia que por ejemplo hacen en Chaco de 5 minutos de lectura silenciosa en las aulas, a partir de la biblioteca que tienen, y cada uno tiene la libertad de poder hacer sus propias búsquedas y todo lo demás, pero fundamentalmente leer, no para un trabajo, no. Por eso acá cuando dice, y ningún lector tiene que pagar con trabajos prefijados, salvo la libre expresión de su asombro, de su inquietud, o el ejercicio del silencio. Es decir, es un poco también la cuestión de la literatura. La literatura está para que uno la lea, y nada más puede ser, y no es poca cosa. Entonces ella como que de nuevo está haciendo como cierto hincapié en cómo tal vez la alfabetización o ciertos patrones muy conservadores de los sistemas educativos pueden estar en la base de colaborar con que uno pierda el gusto por la lectura o que no desarrolle capacidades lectoras o que la lectura se vaya transformando como en algo asociado al deber canónico escolar, que en definitiva sea más contraproducente que bien producente. Hay maestras que no se privan por nada de sentarse a leer tranquilamente con sus alumnos. Con el tiempo, bueno, yo soy un profesor así, no me privo de sentarme a leer con ustedes. Con el tiempo logran que cada uno esté en silencio con su lectura privada y autónoma. Logran, en medio del tumulto, que entre el silencio a la escuela y que cada niño pueda hacer uso de él. Logran el preciado silencio no por disciplina, sino porque cada cual descubre el propio y también para que cada cual pueda ponerse de acuerdo con sus experiencias con el texto literario. O con la fuerza de la palabra que quiere expresarse por escrito en ámbitos donde la emoción no está vedada, ni el tiempo es totalmente tiempo escolarizado. Y que este silencio y que este silencio y esté concentrado estar en literatura, quizás no para un grupo completo en los mismos tiempos, sea considerado la valiosa puesta en juego de disponibilidades para leer y para escribir, que no son lineales ni iguales para todos, y que además no se ven inmediatamente reflejadas en el cuaderno, con lo que esta falta de materialización, homologada a falta de trabajo, significa hoy en nuestro medio. Mujeres trabajando. Así se va construyendo el camino lector. Con la lectura en compañía, pero también con la lectura privada y autónoma, a la que nos acerca el deseo y la propuesta del otro que convoca ese deseo. Quizás en este punto convenga detenernos en dos aspectos que siempre me interesa tratar con las maestras. El primero es si cada una de ellas se dio cuenta de que somos una mayoría de mujeres leyendo con o para los niños. El segundo aspecto es si cada una considera que tiene la posibilidad de ejercer su propia lectura privada y autónoma. Históricamente las mujeres fuimos narradoras de viva voz, transmisoras de la moral y las tradiciones. Enseñanzas, cuentos y fábulas desfilaron por las antiguas cocinas. Entonamos canciones y oraciones. Leímos la Biblia y las vidas de los santos a los niños de las familias cuando nos llegó la hora de la alfabetización. Los hombres escribían y administraban, y las mujeres eran lectoras públicas en las parroquias, en las escuelas. Asuntos religiosos, instrucciones prácticas, enseñanzas. Todo a la luz del consenso social. Pero, furtivamente, y como se pudiera, estaba activada la lectura de novelas, de revistas, de poesías, la escritura de diarios, cartas, la confección de libros a mano cosiendo hojas de los periódicos con los folletines por entregas, pegoteando poemas, bajo el apercibimiento de una cultura que penaba todo esto por pecaminoso,
dañino para la salud y por ser un signo irrebatible de pereza. Las mujeres de familia y la literatura eran incompatibles. Pareciera que estas son imágenes del siglo XIX, imágenes de antaño. Hace algunos años que investigo y analizo el tema con maestras. Surgen hoy nuevamente dos líneas. La primera, la lectura profesional para formarse, la escritura formal para informar, la lectura pública desde los puestos de educadoras de textos útiles que cuentan con el consenso general. La segunda línea, la de la otra lectura que entra a la zona de sombras, que se confiesa furtiva, culposa, curiosa, siempre apurada de cuentos, novelas y poemas. ¿En qué lugares se realizaron estas lecturas? Debajo de las sábanas, con linterna, en el baño, en gallineros, huertas, a la hora de la siesta, en cualquier lugar oculto, o por lo menos con disimulo o fuera de casa, en bares, plazas, a la hora en que el deseo se pudiera abrir un hueco para la privacidad. Todo esto en maestras de 25 años para en más, de distintas generaciones y de distintos lugares del país. Estamos viviendo una paradoja. Abogamos por la lectura de literatura y no podemos leer de la manera que la literatura necesita ser leída. Aquí vienen dos puntos que me interesan: privacidad y autonomía. La privacidad para leer y para escribir en la vida de cada persona, en la vida del maestro, en la vida de los niños. La privacidad que pone en juego nuestras disponibilidades más profundas, que permite el ensayo y el error, el detectar el momento de la necesidad de recurrir al otro, a los otros, poder entrar y salir del silencio sabiendo que está legalizado como espacio. Hermosa la definición de esto, de nuevo, de lo privado en el encuentro con lo público, pero lo privado, la experiencia privada de la lectura, la experiencia subjetiva, la autonomía para irse independizando, para incorporar los cambios, para usar las palabras que tenemos, las nuestras, y para expresar opiniones. A las mujeres nos cuesta pensar en estos términos, de nuevo, adelantada a su época, luchando ya con una posición claramente feminista. Nos cuesta pensar en estos términos, para nosotras primero y aún más para con los chicos. Me consta como coordinadora de talleres de escritura de largo desarrollo que generalmente el primer trabajo consiste en conseguir el espacio interno para aceptar la actividad. Yo me estaba acordando, comenta una maestra, que se dice que el tiempo para leer, como el tiempo para amar, hay que robárselo a la vida. Es un tiempo que uno tiene que robar a otras cosas. Y otra reflexiona: nos cuesta todavía pensar en el arte en general y sobre todo en la literatura como construcción personal y darle la misma importancia que a otras cosas. Otra exalumna actual colega, participante de estas reflexiones, me comunica: claro que es muy difícil generar esto en momentos prestados, casi robados a otras cosas que suenan más importantes y más urgentes. Tal vez la escuela se encuentra en la necesidad de legalizar esos momentos de encuentro con los libros y con otros lectores como sencillamente eso, momentos de encuentro con los libros y con otros lectores. Y para que la escuela genere una necesidad, tienen que empezarla los maestros en su tarea cotidiana. Enseguida surge la pregunta que salió de este curso: ¿para qué leer? Bueno, esto es algo que hay que bucear en cada uno, pero no necesariamente a solas. ¿Qué nos pasa cuando comentamos un libro con otra persona? Tal vez un precipitado de ideas, de emociones, de palabras de otros que se nos hacen nuestras. Estas son las claras formas de expresar tomas de conciencia sobre la necesidad de tener momentos de lectura privada. Si no conseguimos ese espacio interior, que por supuesto se refleja en el espacio exterior, si no lo defendemos, si no dejamos de leer como si robáramos algo, mal vamos a transmitir a los chicos esas nociones para ayudarlos a formarse como lectores. El docente creativo e inquieto se siente aislado, abandonado y presionado
por los que practican la insensatez. Sería bueno buscar estrategias de conexión y crear espacios en los que las pequeñas acciones se sumen y crezcan. Sé de maestras que se procuran el tiempo leyendo en voz alta a su bebé, que inicia en lo mismo a su marido, que abre un espacio de preguntas amplias de ella hacia los chicos y de los chicos hacia ella. Bueno, ahí tienen una anécdota para leer. Señora, ¿a usted le gusta escuchar si venimos de otra provincia o de otro país? ¿Por qué la directora se fija mucho en la prolijidad y el director en las faltas de ortografía? ¿Por qué hay mujeres cuando se casan después se van a los boliches y se drogan y después se va a la casa de otra persona que encuentran en el boliche y hacen el amor en la cama y el marido no sabe nada? ¿Cómo serán las cosas de lata? ¿Por qué estoy en Buenos Aires y no en Salta? Señor, a mí me gustó cuando todo el grado cantamos el romance de la Catalina. Señor, yo aprendí a releer, a no pelear, a dejar hablar al otro y a estar en silencio cuando no estudiamos para ayudar al prójimo. En fin, cosas verdaderas, granos de arena, puntas de trabajo, acciones concretas que quiero mostrar. Los conflictos nos abruman. O bajamos la cabeza o seguimos, sabiendo con modestia que muchas cosas que uno trae valen y que es mejor aportarlas que guardarlas. Y que para mujeres trabajando al fin no hay nada mejor en un mundo de califas y oropeles que ser sherazadas y valorar la artimaña creativa, que es nada menos que el arte de darse maña, la artimaña, el arte de darse maña para que las buenas palabras crezcan. Cuando hablo de Sherazade está hablando de la novela Las Mil y Una Noches, y Sherazade, ese personaje femenino que escapa de la muerte a través de la palabra, contando un cuento cada noche a este sultán y dejándolo como con una intriga, dejándolo como con un interrogante, para que haya nuevamente un deseo en él de seguir escuchando historias que son todas muy, muy atrapantes, como las narra Sherazade. Entonces, algunas puntas de ovillo. Para facilitar esta búsqueda, comencé hace muchos años un trabajo en el que se apela al descubrimiento y la exploración de los textos internos. Por más que se lo niegue, siempre existen las palabras guardadas. Hay que hacerlas aflorar. La gente sale más rica de este tipo de exploración que conduce a la sorpresa y a la reflexión. Sale poseyendo cosas que no sabía que tenía, y algunos revalorizan lo que desdeñaron en otros momentos y en otros ámbitos. Por ejemplo, dichos familiares o de origen popular, dichos antiguos de abuelos, madres y padres sentenciosos, personal de servicio, niñeras, gente de campo, palabras de las religiones o de la inmigración. Cielo con lana, lloverá hoy o mañana. Viento del este, agua como peste. Siempre que llovió, escampó. Yo lo conozco como siempre que llovió paró. Conozco los bueyes con los que aro. Teresa, pone la mesa, y si no hay pan, pone tu cabeza. Estoy hasta el moño. El que toca nunca baila. El miedo no es sonso. Estos dichos conllevan verdades y mentiras de las experiencias cotidianas y regionales y a veces universales. Nos vienen trayendo antiguas y a la vez actuales realidades que por su origen popular o campesino se soslayan o no se valoran. La pregunta que surge es, ¿por qué no reconocer que podemos pensar en el clima desde lo que percibe y siente el cuerpo y no únicamente desde los grados que nos informa el servicio meteorológico? ¿Por qué no valorar la creación de metáforas que surgen de esas experiencias faltas de estatus
si son formas válidas para ver, interpretar y expresar la realidad. Cuando cada persona descubre sus variados textos internos, abre un amplio campo alternativo donde se empiezan a valorizar las disponibilidades poéticas, o disponibilidades narrativas, o disponibilidades para leer, para escuchar, para tener ritmo, etc. Se toma conciencia de que en definitiva el sonido de la vida está antes que el sonido de la palabra, y que las formas poéticas no son formas puramente técnicas y racionales, creadas por un escritor en su escritorio. Todo eso viene de mucho más antiguo, pasó por muchas personas y sus respectivas culturas, viene de las costumbres y del sentido que las costumbres tienen en cada lugar, viene del mecer, del latir del corazón, del dolor, de los sofocones de los juegos, del miedo de la risa, de la tonada de la región, de los bailes y de todas las emociones y sensaciones. Lentamente esta materia se va plasmando por medio de la palabra en manifestaciones poéticas, en narraciones. Desde allí se generan también, y no como instancias separadas, modalidades de cantar, formas y tonos de decir, formas de contar. Son los ritmos internos que después, cuando alguien se expresa artísticamente, los muestra como un estilo particular y los instala nuevamente en su cultura. En todas las manifestaciones de la literatura popular, en el folclore, en el romancero, en las poesías tradicionales, en los cuentos, en los dichos, en los chistes, en el folclore doméstico que se origina en cada hogar, hay una instancia estética decantada por el tiempo. Basta con recorrer el bagaje de poemas, historias, canciones, ritmos, recuerdos vinculados con las palabras que cada persona conserva para descubrir la punta del ovillo del imaginario compartido de una familia, de una región, de un país. La apuesta consiste en vislumbrar y construir nociones de pertenencia y conciencia crítica. Quizás lo más importante sea trabajar sobre la toma de conciencia de la existencia concreta de un imaginario colectivo que hace pie en la cultura de la vida cotidiana, no fabricada por la TV. Patrimonio creativo que no necesariamente forma parte de lo que los medios de comunicación masifican y privilegian, aunque muchos elementos de esa licuada cultura se integren, se mezclen dentro de ese imaginario colectivo que nace en otras fuentes, afectivas, vinculares, profundas. Advertir la existencia de ese imaginario diferente es instalar una mirada crítica en la cultura oficial y su sistema de relaciones, y desde allí avanzar hacia donde se pueda, a sabiendas de que trabajamos en el terreno de las incertidumbres. La globalización es un hecho, no nos da la posibilidad de aceptarla o no. Por eso, trabajar a sabiendas con las incertidumbres, esgrimir las dudas, es pensar de una manera diferente, abrir espacios. Estamos insertos en países, políticas y culturas que son expulsivas de los que tienen menos. Pienso en los chicos de la calle de todos nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, o en el más de 1 millón de chicos argentinos de entre 5 y 17 años que no van a la escuela. Pienso en que académicos de la lengua reunidos en un congreso en Soria, España, coincidieron en que los culebrones televisivos eran el remedio que la lengua española e iberoamericana necesitaba. Cito una nota de Clarín del 20 de julio de 1996. Al hacerse plenamente inteligibles los culebrones en cualquier ámbito geográfico del idioma han evitado las disonancias y rechinamientos que la exagerada fidelidad local podría producir en otros territorios, dando por hecho que la fidelidad al habla es una disonancia y un rechinamiento para el idioma. Me acuerdo de... hablando de esto, me acuerdo que Mempo Giardinelli contaba la anécdota de una editorial
española que quería publicar algunos de sus escritos, pero él empezó a tener conflictos con la editorial porque tenía como la intención de que para que pudiese haber más venta de este producto, hiciese algunos cambios en algunas palabras para que fuesen como más universales o más accesibles a los lectores de lengua castellana de todo el mundo. Entonces él se negó rotundamente porque dice, ahí hubiese yo perdido algunos aspectos que hacen al modo local de comunicarnos y de significar algunas cosas. Entonces daba el ejemplo de lo concreto que para nosotros es, los argentinos, la palabra pelotudo, por poner un ejemplo, es decir, cómo lo entendemos, cómo lo enunciamos, qué queremos significar y qué colectivamente construimos en relación a la idea de lo que es una persona pelotuda. Entonces decía, ¿cómo voy a aceptar que los españoles me cambien? Porque si me ponen gilipollas o si me ponen... pero nunca va a ser lo mismo que un pelotudo. Entonces, dando por hecho que la fidelidad al habla es una disonancia y un rechinamiento para el idioma, es indispensable ser conscientes de que la cultura tiene redes que nos abarcan a todos, aun a los que se desea expulsar. Que mal o bien, pertenecemos a un marco común, en mi caso al pueblo argentino, al idioma castellano, y que todos compartimos semejanzas y diferencias con otros países latinoamericanos. Globalización sin perder la propia identidad. De lo personal a lo colectivo. A veces es bueno provocar desde los propios descubrimientos. Por eso propongo un viaje a través de algunos textos que casé, tejí, enganché y que ya compartí varias veces con muchísimas personas que a su vez hicieron sus propias búsquedas. Pido gancho, dirían los chicos, en sus juegos, para que me dejen llevarlos como si los hiciera bailar, los meciera o, por qué no, los embrujara un poco. Había una vez el va y el ven. El va y ven, el vaivén. De un arroyo mi niño, arroyo mi sol, arroyo pedazo de mi corazón. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, trabajando, duramente trabajando. Hay que viene el coco a comerse a los niños que duermen poco. Noni, noni, noni. Un día el arrorró mi niño, hizo tortita de manteca para mamá que le da la teta, tortita de cebada para papá que no le da nada. Y entonces este cazó un pajarito, este lo desplumó y este pícaro se lo comió. Y siempre el tilín tilín, el chas, el brum, el guau, el pío, el cocó, el tolón, el qué, eto, catá. Y entonces vino un gato que tenía calzón de trapo y la cabeza al revés. ¿Querés que te lo cuente otra vez? No me digas sí, porque los zapatos me aprietan, las medias me dan calor y aquel mocito de enfrente me tiene loca de amor. No me digas no, porque a Juancito de Juan Moreira hay que darle la escupidera que anoche comió una pera y le vino una cursiadera. Todo porque Cenicienta quería ir al baile del príncipe y la madrastra no la dejaba. Mientras tanto Blancanieves vivía en el bosque con sus 7 enanos. Y siempre el chunga chunga, el crack, el ring, el bla bla bla, y el Dios te salve María, y el fruto de tu vientre Jesús, que es te salve, que es tu vientre Jesús. Y entonces un día alas para la gallina turuleca que sentada en el verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Pero cuando los 5 patitos se fueron a bañar, escucharon feo asoma, sordos ruidos oírse dejan tras los muros del histórico convento. ¿Qué ruidos hacen los sordos detrás de los muros? Bum, burum, bum, bum, pam, pam, bum, burum, bum, bum, pam, pam, viene la murga. Yo, por vos me rompo todo y te vengo a saludar y a decirte que el gobierno de hambre nos va a matar. Bum, burum, bum, bum, pam, pam, mamá, eu quiero, mamá. ¿Qué gusto tiene la sal?
preguntó Hansel a Gretel con la boca llena de casita de chocolate. ¡Salado!, contestó Pinocho mientras se tiraba al mar desde la boca de la ballena llevándose a Geppetto al hombro. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Este año sin regalos no va a parecernos que estamos en Navidad, dijo Jo con disgusto. A mí no me parece justo que algunas tengan tantas cosas bonitas mientras que otros no tienen nada, añadió Amy. Tenemos a mamá, a papá y nos tenemos las unas a las otras, dijo Beth. Esta familia es una cooperativa, comentó Mafalda, mientras Susanita declaraba que las cosas tienen que ser como la del hornero, que las casas tienen que ser como las del hornero, que tiene sala y tiene alcoba, y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero. Pero, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Todo de anguá nomás, por eso Malena tiene pena de bandoneón. Todos los viernes el amado se le convierte en lobizón, se no è vero e bien trovato. Y así fue como la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Los flamencos bailaban y bailaban con sus medias coloradas, blancas y negras, y despertaron a Alicia, que venía del País de las Maravillas, y ahí estaba Batman esperándola. Bésame, cantó, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Se callaron las luces, se encendieron los grillos y una música los abrazó. Era Lisa Simpson, en un solo de saxo y colorín colorado. Seguramente este cuento no se ha terminado. A mí me encanta lo que hace la Laura de Betach, porque si uno se cree que es poco lector, les puedo asegurar que acá todos ustedes tienen que haber paseado con estas palabras que nos llevaron a un lugar, otro lugar, otro lugar y otro lugar, y muchísimas de ellas conocidas por ustedes. Y acá están desde las canciones de cuna, desde las poesías, desde cuentitos que nos han contado de chicos, las historietas de Kino, aparece Los Simpson al final, apareció música de tango, apareció la Biblia, aparecieron tantas formas narrativas que a lo largo de nuestras vidas, más allá de cómo haya sido el proceso escolar, la lectura escolar, la escolarización primaria o secundaria, más allá de todo eso, digo, estoy seguro que muchísimas de todas estas cuestiones, a todos nosotros nos tocan, nos identifican, nos hacen sentir que esto es parte de un bagaje conocido por muchísimos de nosotros, porque esto es parte de ese orden simbólico en el cual nosotros nos constituimos y navegamos y nos armamos. Es posible que al compartir este texto encontremos algunos elementos o algunos climas conocidos por todos. Que nos pongamos en actividad y evoquemos otras imágenes que aquí no estuvieron. Que percibamos en ellas otras resonancias que nos asalten las ganas de comunicar a otros lo que sentimos y descubrimos. Y hasta que pongamos en juego una disponibilidad distinta para escuchar, para leer o escribir. Esto sucede cuando reparamos en los textos que llevamos adentro, combinados de 1000 maneras diferentes. ¿Tenemos conciencia de los textos que llevamos adentro? Muy, muy lindo. Cada uno de nosotros fue construyendo una textoteca interna, armada con palabras, canciones, historias, dichos, poemas, piezas del imaginario individual, familiar y colectivo. Textotecas internas que se movilizan y afloran cuando se relacionan entre sí. A la manera de las retahílas infantiles podemos decir que en cada persona hay muchos textos, que la unión de los textos de muchas personas arman los textos de una familia, de una región, de un país. Las formas literarias no son arbitrarias, no nacen solo por una voluntad estética de las personas que escriben, de los pueblos que escriben, nacen porque suelen ser una manera de construcción que circula y moviliza.
¿Qué relación hay entre el reconocimiento de los textos internos y la literatura? ¿Qué relación hay entre la presencia de la literatura en la escuela y los textos internos? Estos textos constituyen el piso para que la literatura tenga presencia cotidiana, el lugar en el que se puede hacer pie para dar el paso natural hacia la lectura en el sentido más creativo, para que cuando llegue el momento se pueda hacer crecer lo que se tiene. Reconocernos en los textos compartidos nos da noción de pertenencia, de venir con un pan debajo del brazo, de estar en una trama común que de alguna manera nos respalda. El paso siguiente será relacionar este patrimonio personal con todo lo que hay en la biblioteca. Si es que hay biblioteca. Y si no, crea una necesidad. Nace el deseo de apropiarnos de más textos. Reconstruir las huellas de lo que traemos da también noción de propiedad de ese material, que luego vincularemos a los libros cuando llegue el momento. Todos los textos internos que poseemos provienen de algún vínculo afectivo o de circunstancias cargadas de afectividad. Esa parte para mí me parece importantísimo. Todos los textos internos que poseemos provienen de algún vínculo afectivo o de circunstancias cargadas de afectividad. A veces esto hace que nuestro texto interno sea prestigioso ante nuestros propios ojos, a veces ocurre lo contrario y lo ocultamos. Sentimos quizás como bello el poema transmitido por la maestra que quisimos. No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Pero a la vez ocultamos la palabra de la abuela india o la canción del legendario inmigrante borrachín de la familia. Me detengo un poquito. Lo afectivo en el centro de la construcción de la inteligencia humana. No está dicho en esas palabras, pero lo digo yo. Lo afectivo, lo emocional, está en el centro también del desarrollo intelectual. Si algo quizás es como la marca de fábrica del sistema educativo, es que muchas veces aleja la experiencia emocional de cierta racionalidad con la cual se piensa la labor educativa, la labor de los docentes, la labor de las escuelas, como un foco y un privilegio en los aspectos más racionales que en los aspectos más afectivos. Y en realidad digo, es una lástima porque todo proceso de aprendizaje intenso tiene que ver con que nosotros nos hemos involucrado en él. E involucrarse en un proceso educativo, involucrarse con los contenidos de las distintas materias, involucrarse profundamente con algo requiere de la puesta en cuerpo, de las emociones, de las cuestiones que hagan que el saber en algún punto nos atraviese emocionalmente. Todas esas narraciones que leí antes, si las conocemos es porque han venido de la mano de alguien, ¿sí? Los textos de las músicas o los textos de las, qué sé yo. Yo descubrí a Soda Stereo y yo era muy chico cuando Soda Stereo era un grupo musical extraordinario, pero Soda Stereo era mi hermana más grande que escuchaba Soda Stereo. Entonces tal vez eran letras complicadas para mí de niño, pero igual fueron quedando y después se van resignificando de más grande. O descubrir Freddie Mercury y Queen era a través de uno de mis hermanos mayores. Entonces es también a partir de los otros amados con los cuales uno va llegando a constituir también esa textoteca de la que habla Laura de Betach. Y todos y cada uno de nosotros, muchos de esos textos que son parte de nuestras textotecas han venido así, a partir de los vínculos con otros, ¿sí? Qué sé yo si pienso en mi abuela, Dios aprieta pero no ahorca, no hay que hacerse mala sangre. Es decir, toda una serie de dichos, de refranes que tenían que ver con sus modos también de entender el mundo, de compartirlo, todo lo demás.
Bueno, nada, el componente emocional, algún vínculo afectivo, circunstancias cargadas de afectividad está en la génesis de nuestras textotecas. Los actuales criterios de globalización nos llevan, en los países latinoamericanos, a que descalifiquemos aún más ese bagaje privado y compartido simultáneamente. Lo importante es poder reflexionar sobre el interjuego de estos elementos, sobre nuestra lengua, la escritura, la lectura, aquí y ahora, y sobre todo pensar en cómo enriquecer los textos internos de nuestros chicos para que sus bagajes no sean solo bagajes masificados. Esto me parece muy interesante porque esta autora, como docente que es, también ya veía cómo las multinacionales educativas, el Pearson, ciertas editoriales van logrando también con sus estrategias cierta universalización de determinados manuales. Entonces esta cosa homogeneizadora in extremis en los procesos educativos, y eso es algo con lo cual está bueno ver cómo en algún punto generar algún fenómeno de resistencia a semejante masificación o cosificación en algunos aspectos que son los de los procesos educativos. La realidad nos dice que muchas veces, encerrados dentro de distintos roles profesionales, no tenemos idea muy clara de nuestros textos internos. Muchos de nosotros no sabemos leernos, y cuando queremos leer literatura lo hacemos con esa carencia y desde el rol. ¿Qué sucede cuando las personas nos salimos de los roles durante un rato y ponemos en movimiento nuestra textoteca interna? Tomamos conciencia de que tuvimos un camino de palabras en el que se puede hurgar y que se puede seguir construyendo, a fuerza de escuchar y realizar distintas lecturas. Se nos configuró un piso en el que tanto lo que se incorpora como la forma en que se incorpora van determinando las variables del crecimiento lector. Nos enteramos también de que lo adquirido no vino solo a través de los libros, ni de un solo libro, ni de un solo tipo de actividad, y que además este camino está lleno de vaivenes y no tiene nada de lineal. Me parece oportuno subrayar que una de las riquezas de la lectura se encuentra en la relectura de muchos textos. Bueno, esto en términos psicológicos para mí también es fantástico, porque nosotros también a lo largo de la vida, nosotros vamos resignificando muchas cosas. Es decir, no solamente vivimos, sino que al momento después de reflexionar sobre nuestras vidas, es como que nosotros vamos haciendo lecturas también distintas de nosotros mismos. Nosotros nos vamos releyendo también a nosotros mismos. Entonces, una de las riquezas de la lectura se encuentra en la relectura de muchos textos. No en la media hora dedicada a leer hoy, aquí y ahora, sino en los distintos regresos físicos y anímicos que podemos hacer a los libros. Tal vez valga la pena que pensemos mucho en esto quienes trabajamos con chicos y nos sentimos a veces programados a plazo fijo. Que lo piensen también quienes no trabajan con chicos y no leen, pero quieren que los chicos lean. La textoteca interna ya reconocida se encuentra un buen día con la biblioteca. Pero para los que estamos afanados en este tema, pienso que la mejor es la que definió Italo Calvino. Esa biblioteca debería comprender por partes iguales los libros que hemos leído y que han contado para nosotros y los libros que nos proponemos leer y presuponemos que van a contar para nosotros, dejando una sección vacía para las sorpresas. Me estaba acordando de una experiencia linda que escuché una vez en una escuela, creo que en el Manuel Belgrano era, que una experiencia bibliotecaria, en donde lo que se decidió es que los bibliotecarios salieron del espacio de la biblioteca para conectarse con todos los estudiantes de los distintos años y de consultar a cada uno de los estudiantes qué libro consideraría él que tiene que estar en la biblioteca de su escuela. A mí me parece una idea tan simple y tan brillante de un modo de pensar la construcción de una biblioteca. Es decir, a sabiendas de que ahí tiene que haber un libro que vos consideres que ha importado para vos y que de repente puede ser significativo o que puede ser de importancia para otro, o que otro también lo podría empezar a pensar como de importancia y que le gustaría leer porque tu amigo lo ha leído, porque un amigo te lo ha recomendado, que es de esos modos llegamos a tantas lecturas.
De esos modos llegamos a conocer a autores, de esos modos llegamos a decir, por modos que son los de los vínculos humanos. Uy, léete. Esta mañana justamente una señora me decía, ¡ay, qué lindo! Estuve escuchando a fulano de tal que dio una charla y nos leyó algo de Rosa Montero que a mí me encanta. Que yo le digo, ¿quién te lo dijo? ¿El Rodrigo? Y dice, sí, Rodrigo. Ah, mira, yo le presenté a Rosa Montero a Rodrigo. Esa autora era mía. Y se la presenté a él, mira, ya está leyendo cosas que yo ni siquiera he leído de ella. Y por supuesto que tampoco es mía, porque también ha habido otro vínculo que fue el que me llevó a conocer a la escritora española Rosa Montero. Y así, si la cuestión de lo vincular tiene un rol central. Entonces en la escuela, en el Manuel Belgrano, digamos, hicieron esa estrategia. Decir, bueno, a ver, construyamos biblioteca, pero construyamos en donde de repente los lectores, los niños, los jóvenes también sean partícipes de la construcción de una biblioteca en donde hay un libro que a vos te importa. Y a los escritores, ¿qué nos pasa cuando movilizamos nuestros textos internos? Puedo responder por mí, pero creo que representa a mucha gente que hoy trabaja en la Argentina. Hacemos pie en el adentro para comunicarnos con el afuera, sin demasiadas garantías. Personalmente hago pie en el adentro para gambetear tentaciones y demandas, para instalarse en la escritura más cómoda y quedarse allí, decir solo lo que se quiere escuchar y está prestigiado por la moda, responder consciente o inconscientemente a las demandas de las editoriales que quieren responder a las demandas del mercado, que quieren responder a las demandas de la escuela, etcétera, etcétera. En los textos internos hace pie el estado de escritura, en el que uno tiene que zambullirse para poder escribir. Estado de escritura que se corresponde ajustadamente con el estado de lectura, en el que se necesita entrar para poder leer de verdad. Ambos estados son parecidos y son más bien disponibilidades. La tan simple y sencilla lectura puede llegar a encubrir marejadas y movimientos internos que de afuera no se ven. A tal punto que nunca falte quien nos diga, pero deja de leer, anda a hacer algo. Mempo Giardinelli también insistía mucho en esto de que los grandes escritores son, en primer lugar, grandes lectores. No hay grandes escritores si previamente no se han comido, como quien dice también, toneladas de libros. Y en algún punto me encanta lo que ella está diciendo, porque dice, en algún punto es la defensa del rol de lo que es escribir, pero que para mi gusto es también la posibilidad de la emergencia de la voz propia, lo que realmente nos hace a nosotros. Después vamos a ver una teoría de lo que es el desarrollo psicológico como el desarrollo como una identidad narrativa. Si nosotros a lo largo de la vida tenemos como distintos periodos en donde muchas de las cosas nosotros llegamos al mundo y somos actores y nos narran y otros hablan por nosotros, después somos agentes, pero ya desde la adolescencia empezamos a constituirnos en los autores de nuestra propia existencia. Entonces lo que nosotros podamos hacer de nuestras vidas y lo que nosotros podamos enunciar con nuestras propias palabras empieza a ser en algún punto también el espacio y el margen de autonomía y de existencia que nosotros vamos a poder crear. Y con los chicos que descubren su textoteca, ¿qué pasa? Se ponen nerviosos y hacen preguntas. De todas las preguntas que recibí durante encuentro en escuelas, las más repetidas que registré son: ¿de dónde salen los cuentos? ¿Te equivocás al escribir? Abordan precisamente dos temas centrales: el origen y el instrumento de la escritura. Trato de responderles de la manera más aproximada, ya que no es fácil la respuesta ni hay una sola. A veces les hablo de la teoría del huevo. Uno va en el colectivo o se está bañando y de pronto aparece una palabra, o un personaje, o una vieja idea que va tomando cara de nueva y empieza a ocupar lugar adentro de una y a convertirse en algo parecido a un cuento, y empuja y nos acompaña, rueda por dentro, esté donde una esté. Y un buen día, no se sabe bien cuál día, la idea o el cuento o lo que sea, empieza a redondearse, aunque no le veamos bien la forma todavía. Y una empieza a ponerse nerviosa, como las gallinas empieza a buscar un lugar para poner. A veces es el escritorio,
A veces un bar entre una actividad y otra. Otras veces el anotador de la cocina. El cuento o lo que sea empuja. Y una se alborota, da vueltas y escribe las primeras palabras. Si se puede seguir, se sigue. Ya está puesto el huevo. A una le dan ganas de cacarear. La diferencia con las gallinas es que ellas lo ponen todo redondo y terminado. Una no. Ya es bastante con que salgan las primeras líneas, que muchas veces terminan siendo las últimas o las del medio. Este comentario es muy abuelo de pájaros respecto a la pregunta ¿de dónde salen los cuentos? Si esto no es tener capacidad de metáfora para expresar lo que son los movimientos creativos de una inteligencia humana. Con respecto a la otra, a si me equivoco al escribir, me parece importante llevarles a los chicos un texto en borrador, de esos que aún quedan por suerte, previos a la computadora. Allí ellos pueden leer respuestas. La autora tacha, cambia las palabras, escribe en los márgenes. Esa hoja parece que tiene dos cuentos, uno a máquina y otro con virome entre líneas. Entonces la autora prueba y corrige, compara y reemplaza, abolla las hojas como si fueran pelotas y a veces las vuelve a estirar para ver lo que había escrito antes. Entonces, escribir lleva tiempo. No se llega así nomás a la primera oración, a la primera cartita. Pero si hay deseo, se llega. Me pareció importante mencionar aquí algunas ideas y circunstancias que acompañan el acto de escribir, a los procesos, los temores, las pasiones, las búsquedas y los trabajos que hay detrás de algunos textos que aparecen como sencillos. Quizás sean los mismos procesos, temores y pasiones que tienen quienes empiezan a leer y a escribir, quienes movilizan sus textotecas y empiezan a pescar. Sería importante ayudarlos desde la misma disponibilidad. Fundamentalmente, enriquecer la textoteca para después poder hacer pie en ella. Hacia una lectura privada y autónoma, hacia una sociedad que pueda empezar a leer. Entre los recursos más eficaces para el crecimiento del camino lector, tanto personal como grupal, está el reconocimiento del deseo de leer y la satisfacción de tal deseo a través de los más variados textos, en especial los de ficción y poesía. En nuestros países latinoamericanos el discurso oficial reza su reconocimiento a la importancia de la lectura, pero en la práctica, para que esto se cumpla, es necesario el libre y amplio acceso a los libros. En nuestro país los ciudadanos no cuentan con suficientes libros para poder ser lectores. Una buena manera de sojuzgar a los pueblos está en ponderar la educación y los libros, boicoteando a la vez aquello que se pondera. No obstante eso, trabajando a brazo partido, se logran espacios para el desarrollo de acciones y pensamientos. Espacios aislados, sin el apoyo adecuado, no solo de los gobiernos, sino también de la propia sociedad, pero espacios al fin desde los que se pueda afirmar categóricamente, de hecho y de palabra, que es imprescindible que todo el mundo pueda leer cuentos, novelas, poemas, teatro, como una práctica cotidiana. Lo recomiendo especialmente a los adultos en general, que siempre andan preguntando ¿cómo podemos hacer que los chicos lean? Y a los docentes en especial por su responsabilidad social en la formación de lectores. Crear espacios de lectura para ampliar el mundo, descubrir y aceptar múltiples formas de decir las cosas, conocer más de nosotros mismos, al tener un diálogo diferente con la cultura escrita, aprender a no quedarnos en la cáscara de la realidad. ¡Wow! Yo simplemente pensaba cómo en algunos lugares hay proyectos tan simples y tan lindos como libros en el transporte público. Libros en el transporte público. A las personas nos encanta leer más de lo que pensamos. De hecho, ahora cuando uno ve en el transporte público, cuando la gente está con los celulares, muchas veces se está leyendo distintas cosas, como quien dice. Pero unos cuantos libros en el transporte público
y uno se acercaría a la literatura por la disponibilidad de una manera extraordinaria. De una manera extraordinaria. Los libros simplemente necesitamos que estén más cerca de nosotros. Cuanto más cerca están las cosas y más disponibilidad hay, es como la droga. Es como la droga, pero mucho más enriquecedor. Si está mucho más disponible, es mucho más fácil que nos acerquemos. Pero bueno, eso es complejo de instrumentar si no hay políticas, planes de lectura nacionales, libros, posibilidad de acceso a los libros. La literatura y el arte plantean universos complejos y ricos, no necesariamente difíciles, que no se perciben solo por la vía puramente racional o por el conocimiento erudito de las técnicas del lenguaje. Este conocimiento llega también a través del camino lector que se va construyendo. Si no frecuentamos esos diálogos con autores de obras literarias, vamos perdiendo capacidades y cierta disponibilidad que en algún momento nos puede hacer sentir que leer cuentos y poesía no sirve para nada o que es una pérdida de tiempo. De la mano de cuentos y poemas se puede llegar quizás no demasiado lejos, pero sí hondo, e instalar una forma diferente de estar en el mundo. En la ficción, en la poesía, hay ideas, nociones, sensaciones, obsesiones que pueden llevarnos a leer y sentir la realidad de otra manera. A veces a ver lo que no vemos. Y sin embargo, está ahí, a captar una puerta posible de abrir, a activar el deseo y la fe por lo desconocido. No sé qué pueden hacer unos padres, unos profesionales de la educación, de la salud o de cualquier orden, más un cuento, más un chico violentado por esta realidad y por la cultura de mercado. Pero sí sé que si cada profesional, cada persona encuentra su zona de cuento, su zona de poema, va a saber qué hacer con ellos. Quizás escuchar, más que aleccionar o prescribir como una respuesta rápida. Ayudarlos a descubrir que pueden vibrar como ha vibrado antes quien lo incita ahora a la lectura, a ponerse curiosos o tristes con las emociones y chispas que el escritor puso en su cuento. Respetar los silencios y ensimismamientos después de leer o escuchar leer un texto. Contagiar el gusto por leer, no solo el hábito, la costumbre por vía voluntarista y racional. Una biblioteca variada en la comunidad, en la casa o donde se pueda, los adultos leyendo y hablando de lo que leyeron, compartiendo párrafos, contando el cuento y lo que el cuento los hizo sentir. Hacen más que los cuestionarios de comprensión lectora en los que se delegan a veces falsas responsabilidades. Logra transmitir una actitud vital. Quien no sufre o goza o se activa con la lectura o cualquier otra actividad difícilmente pueda transmitirla como se transmiten las actitudes amorosas. Leer para nosotros mismos, para los demás, con ellos, chicos o grandes, con toda honestidad. O no pretendamos que los chicos sean lectores. Del otro lado de la trama, el autor, al disponerse a escribir, toca zonas misteriosas donde viven como peces las cosas que provocaron emociones profundas. La taquicardia de la angustia o la transgresión, la risa, el odio, el miedo, el amor. Son movimientos internos que se transmiten a través de la palabra y sin que necesariamente figuren como tema de lo que se escribe. Vaivenes, ritmos poéticos, las auténticas obras literarias salen generalmente de esa zona, de adentro hacia afuera. Estoy pensando en vuestro trabajo práctico, ¿no? Y los cuentos que ustedes han elegido y cuánto hay de todo esto que está diciendo, ¿no? Es un proceso cuyo resultado es un texto que tal vez no sea el que el autor pensó al comienzo. Ahí, o quizás antes, nunca se sabe, comienza la parte artesanal. Trabajar, ser orfebre de esa materia que va generando con sus palabras para luego encontrarse con la interioridad del lector. Esto sucede cuando se escribe para cualquier interlocutor de cualquier edad. Quizás después vengan ajustes y regulaciones, correcciones siempre necesarias, pero cuando los textos no pasaron por la zona misteriosa,
cuando transitaron solo las razones de la razón y la pura intencionalidad, es difícil que aparezca el objeto artístico. No creo ni en el uso instrumental de la literatura, ni en la creación de historias escritas expresamente para que los chicos no tengan miedo, comprendan problemas familiares o superen traumas particulares. No creo en el uso unidireccional de ningún cuento ni del arte en general. Sí confío en la conexión amplia, libre, recurrente, curiosa, afectiva con la obra artística. Confío en la eficacia de esta conexión con pocas normas fijas, porque es la que crea una zona para dejarse ser, quizás una de las pocas y verdaderas zonas de libertad. Al final de estas reflexiones nacidas de experiencias compartidas con tanta gente, propongo recorrer otro enganchado confeccionado con fragmentos de textos y de registros de talleres. Participantes, con diferentes exploraciones sobre sus procesos lectores, reflexionaron, dijeron, discutieron y elaboraron trabajos escritos que hoy enriquecen esta tarea. Comprobé que uno está más poblado de textos de lo que creía. Descubrí que tengo ganas de leer, que hay bastante todavía capaz de darme ganas, que me dejo quitar el tiempo de hacerlo. Descubrí que no importa en qué lugar estoy hoy ni cuánto camino recorrí, sino que siempre se está a tiempo para comenzar o seguir. Mi camino por ahora es cortito. Somos textotecas ambulantes que pueden ser consultadas por otros y por nosotros mismos. Ahora me enfrento a mi propio camino lector. Comienzan hablando de un camino, algo personal, todos opinan, comparten, yo pienso y siento. Puedo verme caminando sin detenerme jamás. Empiezo a revisar momentos de mi propia vida. En todos aparece la lectura vinculada a todos los cambios, a las búsquedas, a las elecciones, al poder. Entonces voy atrás, muy atrás en el tiempo. Son todos los textos que tengo dentro y he ido juntando a lo largo del camino. El grupo ayuda. Van y vienen las palabras, se deslizan como por toboganes, atropellan y chocan contra las historias ajenas. Se hacen una en las historias comunitarias. Renacen textos cantados, insultados, recitados entre lágrimas, leídos 1000 veces y dichos otras tantas. Tengo tanto para decir. No olvidaré estas noches en que los escritores me tomaron por asalto, en medio de la oscuridad y el fuego. Y con tesón me decían sus textos, y era como si cada uno de ellos fuera conformando en mí un tejido, una malla de sueños, tristezas, risas, historias y personajes que de uno u otro modo se me parecían. Me hacían vibrar con el raro privilegio de poder ver mi vida entera, la construcción que era yo, carne y sangre con palabras. Camino propio, andado y desandado, y a la vez, persona caminada por el poder de los textos. Carne y sangre con palabras. Qué definición de lo que somos los seres humanos. Carne y sangre con palabras. Porque es la dimensión simbólica la que más nos constituye, la que más nos define, la que más nos construye. Bueno, espero que les haya gustado compartir esta lectura. A mí en las clases muchas veces la hemos leído así juntos, todos, en ronda, leyéndola a la Laura de Betach y disfrutando de compartir un texto y lo que un texto va generando como resonancias en cada uno de los lectores. Tengo la sensación de que ustedes en sus trabajos prácticos seguramente han podido degustar un poco estas cosas de las que la Laura de Betach va hablando y de cómo en los cuentos aparece justamente esa síntesis entre la obra de un autor que está poniendo en palabras experiencias personalísimas pero que son universales y la experiencia de los lectores que justamente paulatinamente vamos encontrando sentidos a muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra existencia a partir de esos textos que los otros significativos nos van
proveyendo en algún momento, que después más autónomamente también uno puede que se provea también uno. Yo les había dicho que les iba a leer también una cosita y con esto voy a cerrar, pero cuando uno piensa qué tan significativo para la vida de una persona puede llegar a ser un texto, Françoise Dolto es una mujer que va a ser una psicoanalista francesa muy conocida, muy reconocida, y una psicoanalista que va a poner mucho el foco justamente en la palabra, y el psicoanálisis es una corriente teórica de la psicología que pone mucho énfasis en la palabra, porque la palabra es justamente lo que posibilita que se ordenen un poco las experiencias emocionales que uno ha tenido. Entonces, en los trabajos terapéuticos, psicoanalíticos, se le da mucha posibilidad de que vaya emergiendo la palabra para que se pueda ir relatando experiencias vividas, algunas de ellas incluso olvidadas o reprimidas, y que al ir emergiendo la palabra, la misma palabra va como creando o reconfigurando la imagen que uno tiene de sí mismo, y la palabra va dándonos la posibilidad justamente de la reconfiguración de nuestra historia, como quien dice, ¿sí? Ella tiene una historia de vida muy compleja, muy sufrida, muy intensa también en la relación con la madre, con una cuestión traumática en esa historia familiar que fue la muerte de una hermana, con todo un sistema educativo muy rígido y muy inflexible, con toda una serie como de padecimientos que hacen que ella llegue a decir, bueno, la verdad que fui muy desdichada todos los primeros años de mi vida, cuando era chica, en la adolescencia, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, toda esa desdicha que ella vivió tuvo mucho que ver con que después se dedicara profesionalmente justamente a ser psicoanalista, a tratar de ser comprensiva, y después va a ser específicamente una psicoanalista de niños excepcional. Y ella un poco dice, es que yo a los niños los entiendo si yo las padecí todas cuando era niña, y desde que era niña yo me decía, bueno, a ver, cuando seas grande, ¿cómo tendría que hacer para, eh, para ayudar a los niños? Y desde que era chiquita ella ya se imaginaba cómo debieran de actuar los adultos para con los niños y comprenderlos y entenderlos. Bueno, en esa vida un poco agobiante de la vida familiar que ella tenía, vamos a ver qué les reportaban unos libros que llegaban semanalmente, unas publicaciones periódicas que le llegaban semanalmente a ella. Bueno, esperen que lo encuentren. Cuando sea grande. Acá está. Les voy a leer desde acá porque es fantástico. Algunas de las interpretaciones que ella hace, por ejemplo, de algunos de los cuentos infantiles. Bueno. Mademoiselle fue Jacques, de acuerdo. Yo estaba tan cansada. Bueno, está recordando una anécdota en donde su institutriz la llevaba a la casa de su abuela, por ejemplo, y después tenían que volver a la propia casa. Entonces la preocupación de ella como niña era, pero ¿usted se acuerda? ¿Se acuerda cómo vamos a volver después a casa? Es decir, si nos vamos de casa, vas a ver cómo nos vamos a volver a casa. Yo estaba tan cansada cuando regresábamos, caminábamos rápidos, íbamos lejos por París y pensaba, ¡qué magnífico! Los grandes conocen el camino cuando abandonan un lugar. Cuando nosotros hablamos de que las capacidades de representación son una capacidad intelectiva que vamos desarrollando paulatinamente, esa representación tiene que ver con el tiempo y el espacio. Entonces, por ejemplo, la representación del espacio es una cuestión que va a ser una adquisición como muy paulatina. ¿Quién no tiene como recuerdo el haber ido, por ejemplo, al centro con sus padres, con tu mamá o con tu papá? Entonces vos vas de la mano, qué sé yo, y de repente, no sé, te soltaron
te desencontraste, no encontraste con la mirada y el espacio se transformó en algo que te genera una sensación de temor y de angustia inenarrable, y es simplemente que te desprendiste de la mano del adulto cuidador, y el espacio es algo que todavía vos no tenés representado y se transforma en una cuestión espantosa. O piensen ustedes lo que son todas las escenas de cuando uno deja a un niño en el jardincito de niños por primera vez, en donde el niño todavía está alegre y feliz mientras está de la mano de su mamá o de su papá, explorando, conociendo y todo lo demás, pero en algún momento llega la situación en donde hay que producir el desprendimiento y que se tienen que quedar solos en ese espacio, y el espacio se transformó en una cuestión absolutamente angustiante. Bueno, ¿por qué? Porque hasta la representación del espacio viene de la mano de vínculos amorosos con otros. ¿Sí? Entonces, bueno, actualmente en los jardines maternales saben que tienen que ir los papás y que el niño pueda, por ejemplo, ver a la mamá también en ese espacio, porque vendría a ser como la forma de que ese espacio también sea algo que esté posible de representar la figura materna también ahí. Yo pienso en esto y pienso que es distinto era en otra época, en donde, qué sé yo, el primer grado, ya, no, todos los padres se quedan afuera, no sé qué, y era más como un regimiento, y el temor que había cuando un tan chiquito está entrando a un espacio desconocido y qué sé yo. Entonces, bueno, todos esos procesos se pueden hacer de forma muy distinta cuando uno tiene una comprensión más compleja de cómo es que se produce el desarrollo y el sentido que tienen las emociones también en la construcción de nuestra inteligencia. Entonces, acá la misma Françoise Dolto dice, así como es tan complejo esto de la construcción de la representación espacial, eso nos ayuda a entender, dice, eso ayuda a comprender también a Pulgarcito. Es totalmente así un niño. El camino de vuelta debe presentar jalones que permitan reconocerlo, jalones materiales, porque no está en el niño la representación del plano de una ciudad. Entonces se haya perdido en los espacios nuevos y no sabe cómo juntar un espacio actual con un espacio que ha abandonado 2 horas antes. Y sobre todo a partir del momento en el que el niño se sube a medios de locomociones. Antes de los tranvías estaban los ómnibus de 6 caballos. Los ómnibus de caballos tenían un imperial, es decir, viajeros en el techo. Luego aparecieron los troles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese caso, mientras todavía la velocidad a la que uno va, ella como que plantea, mientras uno vaya caminando, por ejemplo, va a otro ritmo que te posibilita ir por lo menos a modo de Pulgarcito, ir empezando a apropiarte de algunos elementos que después se transforman como en los jalones que te van a poder volver a permitir la sensación de familiaridad con respecto al lugar que has dejado. Bueno, entonces, luego de todo esto viene cuando sea grande. Cuando yo sea grande es todo lo que uno considera curioso en lo que hacen los grandes y que uno dice que no va a proceder como ellos. Nunca tuve un sentimiento de represión frente a los grandes. Lo que constataba era la extrañeza de los grandes. No me decía que estaba mal o que no era justo. No les reprochaba nada. Iba de suyo, eran así. Era su especie. Los consideraba simplemente extraños, y me preguntaba cómo, habiendo sido pequeños y habiéndose vuelto grandes, las personas podían ser tan extrañas, puesto que alguna vez habían sido niños. Y me decía, cuando sea grande, intentaré acordarme de cómo era todo cuando era pequeño. Una cosa importantísima que me ayudó a vivir en la realidad ha sido el periódico de niños que venía cada 8 días. He aquí una cosa que marcaba la semana, la llegada del periódico. La semaine de Suzette, que se llamaba allá en Francia. Yo estoy pensando como quizás para algunos de ustedes puede haber sido un Villiquen, o puede haber sido un anteojito, o puede haber sido algún tipo de publicación, la revista Genio. Es decir, algún tipo de publicación periódica que llegaba y que era un producto especialmente destinado al público infantil. Yo cuando era chico me acuerdo que era visitar a mis primos que me prestaban un paturucito que salía todas las semanas, entonces ese era como marcaba la semana, un texto, una historia. Entonces, antes de ese periódico semanal que mostraban a niños como yo, habían circulado unos viejos periódicos de niños y que estaban encuadernados y que habían sido los periódicos de niños de mis padres, de mi madre en la casa de mi abuela, y también pequeños libros muy viejos en lo de mi bisabuela, que databan de la infancia de mi abuela. Culturalmente,
Esto ha sido muy importante. Que hayan existido libros y periódicos publicados ya antes de 1870, con imágenes de niños vestidos como en las fotos, como mis abuelos, y sobre todo mis padres en la época en que eran pequeños. Esos periódicos cuyas páginas se habían vuelto amarillas, que contaban historias para niños que me interesaban tanto como habían debido de haber interesado a mis padres cuando eran pequeños, eso para mí, dice François Dolto, ha tenido un efecto enorme. Hacerme amar la sociedad. La sociedad había pensado en hacer periódicos para los niños, en contar historias, en dibujarlas, para interesar a los niños que habían sido iguales a lo que era yo, puesto que se interesaban en las mismas cosas. Sé que eso ha sido muy importante para hacerme vivir. Pensar que había gente que comprendía a los niños fuera de nuestra familia, que no lo comprendían, y que yo quería llegar a ser una persona así. Lo sabía desde muy joven, puesto que a los 8 años yo ya decía que quería ser médica de educación. La familia me preguntaba, ¿pero qué es eso de médica de educación? Y yo respondía, no sé, pero tendría que existir. Bueno, interesante. Bueno, ustedes tienen mucho más para leer porque tienen todo el capítulo 2, pero esa partecita en particular me parece que es como muy demostrativa, muy clara de esto que yo digo que es cómo la literatura infantil, cómo la palabra, cómo la enunciación que un escritor hace posibilita también a un lector una resonancia en dirección a irle encontrando significado a las dialécticas cruciales que atravesamos todos los seres humanos en nuestras existencias. Las dialécticas de la confianza, las dialécticas de la autonomía, la vergüenza, el miedo, las inhibiciones, las preguntas, las pruebas que nos enfrenta la vida y todas esas dialécticas que aparecen en las narraciones y que nos constituyen, porque nada de lo que está allí nos es ajeno a nosotros en tanto que miembros de esta especie. Estimada gente, este video se ha hecho larguísimo. Con esto vamos cerrando nuestro semestre. Les deseo que les vaya muy bien en el parcial que tenemos que resolver y que les vaya muy bien también a ustedes en el mes de julio. Nos reencontraremos en agosto. Ojalá que todos anden bien y que anden con salud y veremos en estas épocas de incertidumbres cómo sigue esta historia. A todos mi cariño. Chuchuruchup.